Tiene 50 minutos, Pablo Maquina. Bueno, mira, un poco para seguir en la línea de Chico, es bueno, porque estamos hablando mucho de capitalización, privatización. Destacar también que una de las virtudes de un buen político es adaptarse a sus circunstancias. Por eso el Leonel Fernández de 2023 no es, porque no puede ser, el Leonel Fernández de 2012, cuando abandonó el poder. Y las formas son otras, las cercanías son otras, el dejarse asesorar. Ahora usted ve a un Leonel Fernández más cercano a lo que podríamos llamar las clases populares. Uno recuerda cuando renunció Danilo Medina, que Leonel Fernández hubo un cambio en su manera de gobernar en cuanto a la cercanía con la gente, de que había cualquier problema que siempre había un equipo para resolver, ya uno notó, y yo lo hice notar y debe estar en una de las crónicas de los libros, una mayor participación directa de Leonel Fernández. Ahora, una de las virtudes y que explica su renacimiento, porque a la gente se le ha olvidado, los 48 meses largos, del presidente Fernández, cuando ocurrió aquel noviembre del 2012, aquellas declaraciones de Temo Montaz, que inició el calvario de Leonel Fernández, cuyo cenit fue el plan este de Quirino, que lo cambió todo. En ese entonces yo escribí eso, que él iba a vivir los meses más difíciles de toda su carrera política, y fue así. Hay que recordar hordas de personas frente a Funglode. Sí, señor. Bueno, que el insulto menos agresivo era hijo de P. Y a mí no me lo tienen que contar porque uno vivió todo esto. Entonces, ese renacer a partir de esos 2 años terribles, casi 3, es fruto de un político que ha sabido entender que las circunstancias han cambiado. Por eso, él ahora se refiere a este tema, que no es que él no lo haya tratado, incluso ese fue un tema que se debatió mucho, pero lo debatió su ministro de Economía, el encargado del plan de reforma y modernización del Estado, en programas. O sea, eso se debatió mucho, y en pequeños círculos de periodistas también uno lo pudo debatir con él. Lo que pasa es que parte de la inteligencia política de un candidato es, insisto, entender cuando cambian las condiciones. Entonces, ya llegó el momento en que ya no se trata de que el señor responsable de asuntos económicos de la Fuerza del Pueblo venga a este programa a explicarnos eso. Por eso, fíjense cómo él, que no es muy común en él, ¿no? Al final, lo estamos despidiendo ya. Permítanme este momentito, porque yo tengo que poner en la agenda. Claro. Y fíjense que a partir de esa participación de Fernández en el programa y de esa declaración de Fernández en los minutos finales de la entrevista, pues todo ha cambiado en cuanto al manejo del tema. Sí, claro. Pero sí yo quería hacer esa aclaración. No es como que él nunca se había referido, bueno, nunca había tomado la voz cantante en esto, porque ya siendo presidente tenía un equipo que se encargaba de esas cosas. Sí, bueno, tenía sus funcionarios, y tenía a la gente de su partido, que salía a defender la situación. Ya usted es el candidato y usted enfrenta esto. Qué bueno, este es un aporte para que, esto es un dato, estoy citando, la capitalización, a diferencia del proceso de privatización tradicional, esto es para que se sepa la diferencia, porque en verdad los adversarios del gobierno de entonces lo que hicieron fue un poco como aquel cuento, es lo mismo, o sea, buscaron un sinónimo, establecieron un sinónimo entre capitalización y privatización, porque recuerden que América Latina sufrió, sobre todo recuerdo ahora Argentina, un proceso, hijo de P, de privatización terrible, de regalar empresas. Yo recuerdo grupos españoles viajando a América del Sur a comprar empresas a precio de vaca muerta, dándole a los políticos corruptos de los gobiernos por la izquierda muchísimos cuartos. Eso está en libros y en documentales, ¿no? Pero un poco la oposición manejó y logró
porque en política la realidad y la verdad es cada vez menos importante, todo es una percepción, que tú logres imponer tu relato. Entonces un poco por eso voy a leer lo siguiente. En la capitalización, a diferencia del proceso de privatización tradicional, no había una venta de activos, sino que el potencial inversor compraba acceso al 50% de las acciones en lugar del 100% del valor de la empresa, pero se le otorgaba pleno control gerencial. Por eso era tan fácil considerar que se privatizó, que sí se privatizó, aunque no era así. En segundo lugar, no había una venta como tal, en vista de que al Tesoro Nacional de la Nación el Tesoro no recibía el producto de esta transferencia. En lugar de ello, los montos ofertados por las empresas capitalizadoras debían ser invertidos en las nuevas empresas público-privadas en cronogramas preacordados. ¿Por qué esto? Por el nivel de crisis que existía en las empresas del Estado Dominicano, en una absoluta crisis, comenzando por las de Corde, que eso daba pena, o Corde y los ingenios, por ejemplo. La inmensa mayoría de los ingenios sobrevivían con un subsidio del Estado. La producción se había disminuido a una tercera parte. Entonces, en todo esto es que aparece ese proceso de privatización que finalmente Isidoro Santana, precisamente, que fue ministro de Economía, había escrito sobre esto, pero presenta aquí en un estudio datos un poco que refuerzan lo que acabo de decir. Nuestro país tiene experiencias divergentes en alianzas público-privadas para atraer inversiones. Y aquí remite. En 1997 se aprobó una ley de capitalización de empresas públicas generalmente deficitarias, que es lo que acabo de decir. Se trataba de atraer capital privado, pero atención también, un know-how a la gestión. Por eso, Molinos Dominicanos, deficitaria, languideciente todo el tiempo, cuando se hizo la capitalización, fue, si no la única, la capitalización más exitosa, porque a partir de esa capitalización se convirtió en una empresa totalmente rentable. Sigue diciendo Santana, el Estado no recibió ingresos por ventas de propiedad, sino que el aporte privado se dirigió a capitalizar las empresas. El Estado se mantendría como socio con el 50% de capitalistas privados, pero delegó en ellos la administración. Se pretendía hacerlas competitivas y rentables. ¿Qué ocurrió? Que salvo Molinos Dominicanos y quizás otra más, eso no se logró. Y pasó lo que ya todos sabemos, el desmantelamiento de los ingenios y la triste historia que fue todo este proceso. Quería hacer ese aporte.